el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la palabra que quiero compartirles en esta mañana. Pero me llama la atención esa palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que lo lleven en su mente. ¿Y qué es pecado exactamente? Maldad, tinieblas, errores cometidos, culpa, debilidad. Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? En San Juan capítulo 1, versículo 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ve como un simple versículo, se ve como un simple versículo sencillo, pero yo me imagino la expresión de Juan el Bautista cuando él estaba allá en el río y vio venir a Jesús. Yo me imagino que él decía: he ahí, hermanos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Véalo ahí, véalo, ese es el hombre que vino a quitar el pecado del mundo. Esa exclamación, yo me la imagino a Juan emocionado, seguro tiraba agua, ¿verdad? Ahí en el río donde estaba emocionado, porque él podía ver a Jesús venir hacia él. San Juan 7, 38, 39 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en Jesús? Todos, ¿cierto? Tenemos que creer en Él, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Jesús, el que murió allá en la cruz. De su interior se refiere a nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, emociones, sentimientos, en razón de que nuestra alma es la que tiene que ser, ¿cómo dice? Renovada. ¿Qué es lo que dice? De su interior, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, de nuestra alma, todo lo que tiene que ver con las emociones, sentimientos, toda esa área, iglesia, necesita ser como renovada. Y eso es lo que viene a hacer Jesús en el mundo. Vino a darnos ese cambio interior que nosotros necesitamos cambiar y mejorar cada día más. El agua representa, o se puede decir que es la palabra, que fluye para vida eterna. Es decir, por medio de Él y su palabra vamos a cambiar las situaciones, ser bendición para ¿qué? Para los demás. Salvar o sanar a personas que están muertas espiritualmente o van a ser levantadas por medio de la fe. Y van a entrar en ellas y se van a levantar, porque para eso vino Cristo a nuestras vidas, para ser transformados, a darnos vida y darnos ¿qué? Esperanza en Él. Para todas aquellas personas que no tienen esperanza, que sienten que ya todo está acabado, que sienten que ya no hay solución a sus problemas, que sienten que ya su vida ya no vale nada, que sienten que ya está todo perdido. Jesús vino a dar esa nueva oportunidad a todos nosotros. Ahora, hay una pregunta. ¿Estará Jesús ausente en su mensaje? Porque tenemos a Jesús, ¿cierto? Pero luego tenemos el mensaje que Él vino a dar al mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús contradice lo que dice su mensaje. No, ¿cierto? No lo puede contradecir. Por lo tanto, Jesús es el mensajero también del Padre para la humanidad, ¿cierto? ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, Jesús no puede estar ausente del mensaje que Él vino a dar, porque sería contradictorio. Entonces no está
haciendo lo que está predicando. Él vino a dar ese mensaje para la humanidad, para usted y para mí, porque necesitamos conocer la verdad. San Juan 12, 44, 50 dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, no ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Jesús es la luz del mundo y el que cree en él ya no va a andar ¿en qué? En tinieblas. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe ¿qué? El que no recibe mis palabras. Entonces, ¿está Jesús ausente del mensaje? No. Jesús representa la palabra como tal. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque Él no vino a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, como iglesia, como cristianos, necesitamos ¿qué? Conocer la palabra. No solamente conocerla, sino ponerla en práctica, ponerla en obra, porque si no, pues no, estamos siendo contradictorios. Decimos que creemos en Jesús, que somos cristianos, nos congregamos, vinimos a una iglesia, pero yo no quiero nada que ver con la palabra. No quiero leerla. No, es que la palabra dice una cosa, pero a mí no me parece, yo creo que está mal escrito. Se equivocó el autor de ese libro. Yo creo en Jesús, soy cristiano, pero la palabra, hay ciertas cositas, depende cómo usted la interprete, ¿verdad? Pero vea lo que dice. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, necesitamos conocer el mensaje. Necesitamos conocer qué fue lo que Jesús vino a hablar a la humanidad. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿es importante el mensaje? Claro que sí. Ese mensaje, lo que Jesús dice, claro que es necesario conocerlo. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, y yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Usted decide cómo quiere vivir su vida, ¿cierto? Pero usted, ¿de qué manera quiere vivir su vida? ¿Quiere vivir en abundancia? Pues tiene que obedecerlo a Él y obedecer sus palabras. No solamente una parte, tengo que escuchar todo el mensaje para poder conocer qué es lo que Jesús dice a nuestras vidas. Pero la abundancia algunas veces se equivoca a la gente y cree que la abundancia que habla es que nos vamos a hacer ricos, nos vamos a hacer millonarios, ¿verdad? Vamos a tener 3 carros, 5 casas, cuenta bancaria en todo, en dólares, en euros, ¿verdad? Venimos a Cristo, ahora sí comenzamos a tener la abundancia que habla el mundo. No, la abundancia que habla Dios es aún mucho mayor que todo eso que el mundo pueda haber. Amén. Porque su palabra dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Muy interesante porque uno de los hombres más millonarios del mundo, si no me equivoco, se llama Nicolás Tesla, me parece. Uno de los hombres más millonarios. Le preguntaron que si él creía en Dios o si creía que existía un Dios. Y él dijo, pues, así, ¿verdad? Se quedó incómodo con la pregunta. Pues, ya debe haber un Dios.
porque uno ve todo el universo, todo lo que existe, y pues debe haber un Dios, dice él. Pero yo me pongo a pensar, una persona que ha alcanzado la abundancia de este mundo, ha alcanzado el éxito que nosotros logramos ver con nuestros ojos, no está bien parado delante de Dios, porque no sabe ni siquiera quién es el Dios que existe. Entonces, al final, ¿de qué le va a servir todo lo que él pueda tener, toda su abundancia de este mundo, si al final pierde su alma en el infierno? ¿Pero por qué? Porque no conoció el mensaje que ese Dios vino a dar al mundo y que usted y que yo necesitamos conocer. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no me congrego. Creo en Dios, creo en Jesús, pero yo no me llevo con ninguna iglesia, no me llevo con ningún pastor, con ningún líder, porque son hipócritas, son aquí, son allá, y comienzan a justificarse del por qué no lo hacen. Pero a la hora de llegada, son ellos los que se están perdiendo la bendición. ¿Por qué? Porque no están escuchando el mensaje que vino a dar Jesús, de lo que es el plan de Dios, lo que es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. El mundo y sus problemas, sabemos que el mundo está lleno de problemas, como usted le quiera llamar, de todo tipo. Problemas de alcoholismo, ¿cierto? Prostitución, delincuencia juvenil o delincuencia en general, y personas que terminan en una cárcel. Todo eso son los problemas que vemos en el mundo. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? La maldad o las tinieblas fue gestada antes de llegar a ese extremo. ¿Cuántos me van siguiendo? Antes de que esa persona cayera en ese estado, antes de que esa persona hiciera eso, o este joven tomara ese rumbo de vida, o ese hombre que está ahí terminara encarcelado, hubo algo previo que sucedió a que llegara a ese punto. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿El mundo produce pecado? Si quiere no me conteste, pero piense. ¿El mundo produce pecado? Algunas veces a los jóvenes pensamos, no salga de la casa porque en el mundo está el pecado, ¿verdad? Vea, no vaya a tal lugar porque allá hay pecado. No haga tal cosa porque allá está el pecado, y al final los jóvenes no pueden salir o no pueden hacer nada, ¿verdad? Es que el mundo está lleno de pecado. Realmente, iglesia, no. Nosotros mismos llevamos el pecado al mundo. Nosotros mismos, la humanidad es la que lleva el pecado al mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque nosotros somos los portadores, los que cargamos el pecado que vemos en el mundo, como lo vimos anteriormente. Las personas que están ahí le llamamos pecadores, pero realmente hubo algo que se gestó previamente en esa persona para terminar en ese estado que están ellos. Romanos 5:12 dice, por tanto, el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Vemos cómo efectivamente el pecado entró al mundo por medio del hombre. No es porque el mundo está lleno de pecado. Nosotros somos los que hacemos un mundo pecaminoso. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún usted y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él murió por nosotros. Pero, ¿cómo hacemos con el pecado o la maldad que todavía vemos presente en nuestra vida? Qué triste, ¿verdad? Que nosotros no aceptemos al Señor Jesús y que inmediatamente lo aceptemos en nuestro corazón, Él nos lleva con Él. ¿Cierto?
que no nos vemos expuestos a fallar, no nos vemos expuestos a equivocarnos, no nos vemos expuestos a caer en tentación estando en el mundo. Pero hay una solución, no la doctora, ¿verdad? Está muy bonito, pero no la doctora. Hay un médico por excelencia, iglesia, hay un médico por excelencia. Pero ¿cómo hacemos con el pecado? El pecado, la maldad que todavía están en el mundo y que nos pueden alcanzar. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? Necesita la medicina, ¿cierto? Si tenemos un mundo enfermo, un mundo en decadencia, un mundo que está sufriendo, es porque está enfermo, ¿cierto? Necesita la medicina. Vemos acá el jarabe, algunos con un poquito, ¿verdad? Ya tienen, pero hay otros que necesitan una cirugía a corazón abierto de parte de ese médico. Amén. Pero ¿por qué, iglesia? Vemos acá como Proverbios 3 del 1 al 4 dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, eso es parte de la medicina, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es parte de la medicina que ese sanador viene a darnos a nuestras vidas cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra. ¿Cuántos me van siguiendo? Vemos acá una foto, no sé si se logra ver. Los judíos por algo lo tomaban en cuenta. Los judíos tomaban tanto en cuenta la palabra, la instrucción de los padres, toda la enseñanza que se les daba tan importante, que se les decía a ellos que guindaran la palabra como en tablas, que la estuvieran colgando inclusive del cuello, que las pegaran en las paredes de sus casas, en las puertas, porque la palabra era necesario para sus vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Nunca se aparte de ti, sigue ese versículo, la misericordia y la verdad. Átalas ¿a dónde? A tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de solo un poquito de nuestro corazón. No, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Ustedes dirán, no, Cristian, es que yo tengo la manera de solucionar mis problemas. No, yo tengo la manera de cómo sobrellevar el asunto. Yo lo manejo ahí como yo considero. Pero vemos, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en solo algunos caminos, no, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. La palabra viene a ser la medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero tenemos que creer la palabra, tenemos que escuchar la palabra y tenemos que crecer cada día más en el conocimiento de ella. Proverbios 2, del 6 al 7 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente de su mano. Ahora, muy interesante, si hay enfermedad es porque hay una causa que provoca esa enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Que llegamos a ocupar un médico. ¿Por qué llegamos a ese extremo de llegar a ocupar un médico para solucionar? Y vemos cómo Mateo, iglesia, lo dice claramente en el capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale el pecado que de pronto usted y yo vemos allá afuera. Qué duro, ¿no? ¿Qué puede pasar con la imagen que vimos anteriormente? Un jovencito, 13 años, 12 años, con una pistola, dedicándose a la delincuencia. ¿Qué pasó en ese joven que provocó que llegara a caer en esos extremos? ¿Qué habrá pasado con los padres? ¿Habrán sido padres ausentes? ¿Habrán sido de pronto, sufrió maltrato, sufrió abuso, sufrió algo que los marcó para el resto de su vida? Pero tenemos que guardar el corazón. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque de pronto vemos a un hombre allá en una cantina tomando licor y nosotros podamos decir y juzgarlo: mira, ese hombre es un pecador, no está tomando. Mira, fulanito cayó en el alcoholismo, está tomando, está en ebriedad. O vemos a un borracho ya en la calle tirado. Son pecadores para nosotros. Pero no sabemos qué pasó previo a ese momento que esa persona cayó en esa situación. ¿Qué habrá pasado con su vida? ¿Alguien le habrá hecho algún daño? ¿Qué pasado tuvo que lo llevó a terminar en ese estado de salud? Vemos cómo el corazón, iglesia, es esa área donde debemos blindarlo y protegerlo con la palabra de nuestro Salvador. ¿De qué nos enfermamos? Un corazón herido, como lo estábamos viendo. Una herida no sanada. No sé ustedes, iglesia, los que están acá en esta mañana, si de pronto tenemos una herida que aún no ha sido sanada, que sigue ahí poco a poco, goteando, que sigue saliendo sangre de esa herida porque no ha sido sanada. Alguien nos hizo un daño en el pasado, algún familiar nos ofendió, algún familiar nos hirió, alguien en nuestra familia, alguien en la calle nos afectó, en la misma iglesia nos afectaron, nos hirieron, y esa herida continúa abierta. De pronto una ofensa no perdonada tampoco, o de pronto rencores acumulados que podemos tener de parte de un familiar, de un ser querido, un compañero de trabajo, un vecino, no lo sabemos. Pero de eso que vemos acá, iglesia, nos enfermamos. No estoy hablando solamente de enfermedad física, sino de enfermedad emocional. Nos convertimos en enfermos espirituales también. ¿Por qué? Porque no logramos atender urgentemente esas áreas que son prioridad para salir adelante. Ahora vamos a ver más adelante qué debemos hacer entonces. Pero de nuevo, un corazón herido. Hace más o menos una semana tuve una pequeña diferencia con mi hijo. Tuvimos una discusión ahí sobre cierto tema y yo me puse serio con él, ¿verdad? Me puse serio con él. Pasó el sábado, ¿verdad? Y ya venía el domingo. Y era algo tan feo que se sentía el cargar con esa molestia en mi corazón. Es mi hijo, pero puede ser con cualquier otra persona, con un vecino, con mi esposa, con un compañero de trabajo. Me sentía horrible, me sentía incómodo. Yo necesitaba hablar con mi hijo y arreglar ese problema. Entonces lo llamé después de almuerzo, nos sentamos en la sala y comenzamos a solucionar ese problema o diferencia que tuvimos el día anterior. ¿Qué pasó en ese momento? Ocurrió que una liberación. Amén. Ya yo fui liberado, ya yo pude hablar, ya yo pude exponer mi punto de vista, él expuso la suya y nos pusimos de acuerdo en algo que no nos pusimos de acuerdo anteriormente. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una sanidad. Pero ¿qué pasa? Si en mi orgullo, ¿verdad? Es que yo soy muy hombre, ¿verdad? Es que yo soy muy macho, no, hombres. Humillarme yo, no, jamás. Que él me busque primero, decimos, ¿cierto? El que ofende, que él me busque primero. ¿Ah? Exacto, yo soy el papá. Él tiene que buscarme, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se acumula el enojo, se va acumulando,
va creciendo la molestia, ya yo lo comienzo a ver con malos ojos, ya yo le hablo golpeado, ya me le altero, ya comienzo a actuar diferente. ¿Por qué? Porque dejé que el enemigo trabajara en mi corazón y en mi vida. Amén. No lo solucioné. Si no lo hubiera, sí lo solucioné, pero si no lo hubiera solucionado, el problema se vuelve una ¿qué? Una bola de nieve y al final termino agarrándome con él. Ya está grande y todo, ¿verdad? Está macuco, está portachón ya. Pero, iglesia, qué importante es poder arreglar nuestras diferencias con todos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, inclusive situaciones que pasaron en el pasado, de cualquier tipo de cosa que haya pasado, que nosotros podamos tener la humildad de buscar a esa persona. Y aunque uno no se haya equivocado, aunque haya sido la otra persona, nosotros buscamos a esa persona y le decimos, de aquella situación del pasado, quiero decirle que lamento lo que pasó y yo quiero que me perdone. Si fue mi error, si yo me equivoqué, quiero que usted me perdone. Si fue mi culpa, igualmente yo se la perdono y las cosas pasan ahí y terminan ahí. Pero lamentablemente el mundo no te dice eso. El mundo te dice que si te la hicieron, hágasela 2 veces. Te golpearon, pégale tú 2 veces. Te hirieron en el corazón, ve a ver cómo le hiere más duro usted en el corazón y le hace una herida más profunda. Eso es lo que te dice el mundo. Pero ¿qué? Estás sembrando algo malo en su corazón, que eso va a terminar dando frutos no muy agradables. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? El mundo, la sociedad, es un reflejo de ¿qué, iglesia? Niños maltratados por sus padres, niños abandonados, divorcios, violencia doméstica, pobreza de pronto, delincuencia, hambre. Son algunas de las cosas que tiende a verse en la sociedad que usted y yo vivimos. Vemos cómo algo produce otra cosa. No, el pecado no es el que está en la calle, sino el que se gesta previo, donde en los mismos hogares también. ¿Me estoy explicando? Nuestras propias vidas se va gestando el pecado y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos tomando acción, no estamos actuando para solucionar ese problema, para sanar esa herida. Cada corazón necesita un proceso de sanidad. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Muchas veces cuando nos hacen algo o nos ofenden, nos hieren, nos molestamos. Tenemos derecho a emocionalmente tener una reacción. Que nos enojemos inclusive en el momento que sucede algo. Pero de usted depende qué pasa después. Amén. Usted decide qué pasa después de ese momento donde a usted lo ofendieron o le hicieron un daño. Usted decide seguir cargando con eso o necesita entregarlo y solucionarlo de una vez por todas. Pero hay que ser valiente. Esa es la pregunta. Ese es el tema. La sanidad comienza cuando conocemos al sanador. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y ésta los hará libres. Vemos acá el burrito, ¿verdad? Algunas veces, iglesia, cuando acumulamos exceso de problemas, de situaciones del pasado, nos pueden cargar así. Oiga, pobre burrito, y el hombre parece que se le quiere sentar, ¿verdad? Ya no echa más. Algunas veces, iglesia, hay personas que de pronto están en una situación similar, están cargando tantas cosas del pasado que no han podido solucionar, que no han podido corregir, que no han podido reparar, y termina usted como el burrito, ¿verdad? Ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque es tan pesada la carga que usted está llevando en ese momento que se le hace difícil caminar. Pero el sanador del mundo, el médico por excelencia, él comienza a dar las pautas para que podamos ser sanados. Santiago 5:16 dice así:
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis ¿qué? Sanados. Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero entonces, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos acercamos a aquella persona que nos hizo un mal o un daño y confesamos y pedimos perdón, iglesia, ahí comienzan a suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque usted comienza a ser sanada. Ya usted, esa herida ya no le duele. Ya ese corazón herido, maltratado, comienza a sanarse y comienza a reaccionar de una manera diferente. Usted ya comienza a tratar a las personas de una manera diferente. Cuando usted se libera, usted suelta todas aquellas cargas, todas aquellas culpas inclusive que cargamos en nuestra vida. Pero ¿cuál es la clave según Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, yo como persona y con la iglesia, si yo he fallado en algo, si yo he cometido algún error, si a alguien he ofendido, si a alguien he tratado mal, a alguien he hecho algo mal, yo le pido perdón en esta mañana de todo corazón. Y si usted tiene algo contra mí, acérquese y habla conmigo. Cristian, mira, tal día pasó tal cosa con usted, no me gustó lo que usted me dijo, lo que usted hizo. Ok, bueno, perdóneme entonces, solucionemos el problema ahí y sigamos adelante. ¿Para qué? Para que usted sea sana o sano y yo sea sano también. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero necesitamos actuar, iglesia, necesitamos movernos para poder alcanzar la sanidad que necesitamos. Ahora, callar ayudará. Tenemos un problema con alguien, llámese quien sea, y lo callamos, lo guardamos, ¿verdad? ¿Será bueno para nuestra vida callar? No lo es, ¿cierto? Salmo 32 del 1 al 3 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero ¿cómo es? Bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, ojo lo que dice, ojo lo que dice. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Qué duro, ¿no? Si usted no está tomando esto con seriedad, pues no sé qué ocupa para abrir los ojos. No podemos callar el dolor. No podemos callar como nos sintamos con nuestros seres queridos, con aquella persona que nos hizo un daño. ¿Por qué? Porque no es bueno para su vida. ¿Me estoy explicando? Si hay un cable ahí con electricidad y usted lo quiere tener agarrado, usted puede decidir soltar. O puede seguir sosteniendo ese cable hasta que le haga un daño demasiado profundo. Pero usted necesita buscar la paz con todos. Buscar estar en paz con todos y no solamente con los de la iglesia, con los de la familia, con todos, iglesia. Necesitamos vivir una vida de paz. ¿Por qué? Porque si callamos, dice que los huesos se pueden envejecer. Podemos tener un problema físico de salud si no tomamos medida o con seriedad lo que nos enseña el Señor. Dice que mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El mensaje de Jesús, iglesia, es la medicina. Quiera o no quiera tomársela, tiene que tomársela. ¿Por qué? Porque usted no puede ir donde el doctor, ¿cierto? Usted no puede ir donde el médico para que le atienda un problema, ¿cierto? Usted no puede ir donde el médico y el médico le dice, bueno, ya y le toca 2 inyecciones. Ay, no, yo no quiero inyecciones. No me inyecte porque no me gusta. Pero es lo que le va a ayudar. No, no quiero inyección. Pasará eso de pronto, ¿verdad? O de pronto tiene que tomarse estas pastillas. No, es que yo no tomo pastillas. No, me cae mal en el estómago, ¿vieras? Bueno, tómese un jarabe. No, es que tampoco. No hay como algunos masajitos ahí, doctor, o algo que me ayude. No,
Si usted va donde el médico, si usted tiene un problema de salud, ¿qué es lo que va a hacer ese médico? Le va a tener que recetar, ¿cierto? ¿Por qué? Pero el médico sabe lo que es bueno para su vida. Y usted se toma su medicina y usted comienza a sentirse mejor. De igual forma, iglesia, es Jesús con su mensaje. Cuando nosotros tomamos de su medicina, cuando cumplimos lo que Él nos dice que debemos cumplir, comenzamos nosotros a ser sanados, a ser liberados, a sentir esa paz, esa tranquilidad. Y usted ve con otros ojos a la gente, ya usted actúa diferente, pero si buscamos solucionar los problemas. ¿Para qué, iglesia? ¿Para tener una vida gozosa? Claro que sí, ¿cierto? Cuando usted no le ve nada a nadie, cuando usted puede vivir tranquilo, usted le puede hablar a todo el mundo. Y no es que aquella persona yo no le hablo, es que me cae mal. ¿Usted cree que es bonito eso? No, yo quiero estar en paz con todo el mundo. Quiero hablarle a todos, quiero llevarme bien con todos, quiero hacerle favor a todos, que se puedan acercar a mí, pedir un consejo, serle útil a ellos. Eso es tener una vida gozosa. Una vida gozosa no significa que usted guarde las cosas. ¿Para qué? Para tener una vida en paz. Lograr la armonía con mis semejantes y alcanzar la sanidad y por ende la salvación de mi alma. Porque Jesús es el Salvador del mundo, pero a la vez Él es el sanador de su vida y de mi vida. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Ahora, como iglesia, necesitamos conocer el mensaje central del cristianismo. Necesitamos conocerlo, no solamente conocerlo, sino hacerlo, sino actuarlo, sino poder movernos en ese mensaje central que es lo que trajo el mensajero, lo que trajo Jesús y lo que quiere decir una iglesia. Mateo 12, 28, 34 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ¿qué? Como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Pero vemos que van relacionados: amar a Dios, ¿cierto? Y el otro es igual: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero, ¿quién es mi prójimo? El prójimo es el que según Jesús de Nazaret hay que amar, es el otro, sea o no hermano. Al encontrarse dos seres humanos, son prójimo el uno del otro, independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. ¿Quién es mi prójimo? El que está a la par mía, la persona que está a mi lado, en cualquier momento, en su trabajo, en su colegio, en la universidad, en su barrio, en la iglesia. Quien está a la par suya es su prójimo. Y ¿qué debe hacer? Amarlo con todo su corazón. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. ¿Cómo es la iglesia de Jesucristo? Debe ser una comunidad de amor, iglesia. Somos llamados a ser una comunidad de amor, una casa de paz, un taller de pecadores, una casa de sanidad, donde todo aquel que se sienta enfermo pueda tener la libertad de ser sano en este lugar. Refugio para el caído, claro que sí, y nosotros estamos ahí para levantar a aquel que esté caído. ¿Qué es lo que pide Jehová, iglesia? ¿Qué pide Dios de usted? ¿Qué pide Dios de mí? Malaquías 6, del 6 al 8 dice así:
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente dice, hacer justicia y amar ¿qué? Misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, muchas veces pensamos que a Dios hay que traerle dinero o hay que hacer montones de cosas para agradarle a Dios. Dios demanda de nosotros que hagamos misericordia, que ayudemos al que esté caído, que podamos ser bendición para otras personas, ser luz para otras personas, levantar al caído, dar hambre al hambriento. El año pasado fue de gran bendición. Cuando estuvimos en la época de pandemia y todo, que la iglesia estuvo cerrado, la iglesia fue de bendición para muchas familias. Se regalaron diarios a familias que estaban pasando momentos de escasez. ¿Cierto, pastor? Fue de gran bendición poder ser bendición para otras personas. Pero no solamente de esta iglesia, se ayudó a gente que ni siquiera eran de la iglesia, se le ayudó con alimentos. Se logró hacer en ese momento. Pero iglesia, ¿por qué no es algo que podemos hacer siempre? ¿Por qué no es algo que podemos hacerlo cada vez que podamos, ayudar a las personas que necesitan? Porque a eso fuimos llamados nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? En Isaías 58, del 1 al 12, no se lo voy a leer porque estoy ahorita corto de tiempo, habla de que el verdadero ayuno que agrada al Señor, y fue lo que Dios pidió al profeta Isaías que dijera al pueblo, que a pesar de que adoraban todos los días, no practicaban la justicia. Puede anotarlo y lo puede leer en su casa, Isaías 58, 1 y 2. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida, iglesia? Esa es la pregunta. Vienen tiempos proféticos, se los digo de una vez, iglesia. Vienen tiempos donde veremos aún más cosas de lo que ya está anunciado para el mundo y para su iglesia. Y esa figurita, ¿qué significa? Que debemos estar unidos ahora más que nunca. Debemos estar unidos y unidos en amor, primeramente en unidad. Debemos ser esa familia, ese cuerpo vivo, unidos, donde podamos refugiarnos los unos a los otros. Si vendrán tiempos en algún momento, iglesia, de persecución, de hambre, de escasez, usted necesita una iglesia donde poder congregarse. Usted necesita una iglesia donde pueda escuchar palabra. Usted necesita una iglesia donde podamos compartir de pronto, hasta alimentos. Puede ser que este lugar se convierta, ¿por qué no?, en un banco de alimentos. Y que si usted está en pobreza, está pasando alguna necesidad y usted ocupa una bolsita de arroz, se pueda llevar una bolsa de arroz. Que usted necesite de pronto frijoles, azúcar o necesita algo, usted pueda venir y que la iglesia sea ese lugar de bendición para sus vidas. Entonces, si usted tiene, usted puede compartir con el que no tiene. Pero yo no quiero tiempos proféticos, tiempos donde pueda venir persecución para la iglesia, tiempos de hambruna, tiempos de discordia, porque va a suceder, iglesia. El enemigo, él es especialista ¿en qué? En dividir. ¿Por qué? Una casa dividida no puede prevalecer. El enemigo va a hacer lo posible por dividir la iglesia del Señor, usando sus artimañas. Pero necesitamos conocer las estrategias que Él tiene para no caer en ese juego. Debemos estar unidos porque unidos somos fuertes. Amén. Si se lo da, déselo fuerte al Señor. La iglesia del Señor, usted y yo, hacemos este lugar un lugar de perdón, un lugar de reconciliación, un lugar de unidad.
un lugar de crecimiento, un lugar que sea una lumbrera para alumbrar el camino del que está perdido, ser un refugio y esa palabra, ser esa familia espiritual. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nos llamamos hermanos, cierto? La hermana Anita, el hermano Frank, la hermana Raquel. ¿Por qué? Porque somos una familia. Tenemos un mismo Padre en los cielos. Amén. Y pertenecemos a esa familia maravillosa espiritual que se llama el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pero usted tiene que amar ese cuerpo con todo su corazón. Usted tiene que amar a Raquel con todo su corazón. Tiene que amar a Nenita con todo su corazón. Tiene que amar a don Jorge con todo su corazón. A don Hernán con todo su corazón. Como si fuera su hermano real, verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque a eso somos llamados. No podemos permitir que la discordia, que la división, que alguna ofensa nos divida o nos aparte. Porque esa no es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que su cuerpo sea uno y permanezca unido. Y que la gente diga, que los miren cómo se aman, para que los reconozcan que son sus discípulos. San Juan 15:35 lo dice. Amándose los unos a los otros. Pero no amor fingido, sino amor verdadero. Que usted busque, iglesia, pensar y analizar qué necesita usted poner en orden, qué necesita arreglar ya de una vez por todas, algo que usted ha estado cargando, ha estado jalando por todo este tiempo y usted necesita ya poner un alto, buscar a esa persona y reconciliarse con ella. O puede ser que sea con Dios que necesita reconciliarse también. Hoy es el día, hoy es esa oportunidad para que usted busque la sanidad que usted necesita de una vez por todas. Que podamos ser una iglesia unida, una iglesia que se ama, que cuando la hermana Anita está enferma a nosotros nos duela también. Cuando Florcita esté pasando alguna preocupación, que nos preocupemos con ella también. Que si la hermana, ¿quién más? Normita, está pasando X situación y que ocupen oración, que podamos orar los unos a los otros. Lo necesitamos, iglesia, ser ese apoyo. Amén. Necesitamos ser ese apoyo para el que está caído. Volviendo al versículo San Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted perdona, cuando usted está en paz con todos, cuando usted ya ha arreglado todos sus asuntos, ofensas, problemas con otras personas, usted puede sentir que de su interior corre como ríos de agua viva. Amén. Pero esa agua viva, iglesia, es el Espíritu Santo en usted y en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede contradecir lo que está en la palabra. ¿Me están siguiendo? Entonces, si nosotros estamos cumpliendo la palabra, estamos haciendo lo que la palabra nos enseña, el Espíritu Santo está vivo, está activo en su ser, en su interior. ¿Y qué dice? Dice que correrán como ríos de agua viva. Señor, bendecimos tu nombre. Hay un canto que quiero que escuchemos en esta mañana. Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Alberito, dame volumen. Y como la mujer samaritana, Señor, hoy queremos beber de tu agua, el agua que jamás se Que acabará. podamos tener, iglesia, esa agua de Danos vida beber de tu eterna. agua, Señor. Oh, sí, Señor. Dame de beber Oh, sí, Señor. de tu agua, Señor. De tu palabra, Señor. Ya no quiero No queremos tener sed jamás. ser jamás. Sí, Señor. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dile, Oh, dame sí, agua Señor. viva. Dame Sí, agua Señor. viva. Llena hoy mi ser. Llena nuestro ser, Señor. Ven y
Sácianos de tu palabra, Señor, de tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Beber de tu palabra, Señor Jesús, para sanidad, Señor, de tu presencia, Dios. Y digamos al Señor: Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Ser sano, Señor. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. dame agua viva, Señor. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Oh, sí, Señor. Sáciame con tu verdad. Sácianos con tu verdad, Dios. Quiero beber agua de vida. Oh, sí, Señor, de esa agua viva para sanidad de las naciones, Dios. Oh, sí, Padre. Llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Oh, sí, Señor, tu verdad que está en la palabra, Dios. Agua de vida eterna. Oh, sí, Señor. Dile Tú una quieres vez un más: pueblo libre, quiero beber Señor. del agua. Agua de vida eterna. Hoy en esta mañana, iglesia, puedes beber de esa agua. Oh, sí, Señor, que podamos beber de esa agua viva, Señor, que eres tú, Señor. Oh, sí, Padre, que podamos ser libres, Señor Jesús. Ser sanos, Dios, en esta mañana. Que podamos, Señor, acercarnos a ti, Padre. En esta mañana, Dios, escudriña nuestros corazones, Dios. Si hay algo, Señor, que ocupamos hacer para ser libres. Si hay algo, Señor, que ocupamos, Señor, alguna acción que debamos hacer, Dios, para ser sano, Dios. Oh, sí, Padre, antes queremos pedirte perdón a ti, Señor, si te hemos fallado. Como iglesia, Señor Jesús, si te hemos fallado nosotros, Padre, de alguna otra manera, Dios, te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros errores. Pero queremos, Señor Jesús, beber de esa agua de vida eterna, Señor Jesús, para ser saciados, Señor, para tener gozo en nuestra alma, Señor. Señor, danos fortaleza, Padre. Si hay alguna situación, Señor, que ocupamos pedir perdón a un hermano, a un familiar, Señor, que tú nos guíes y nos des sabiduría, Padre, para poder reconciliarme con esa persona, con ese hermano, Padre, en este día, Señor. Queremos ser sanos, Señor. Queremos ser una iglesia sana, un cuerpo sano en ti, Señor. Padre, y ser fortalecidos los unos a los otros, Señor, cuando sabemos que aún los tiempos tuyos se acercan, Padre, y tu iglesia debe ser un cuerpo vivo, un cuerpo unido, un cuerpo de amor y una luz de esperanza para que está caído y el que no tiene esperanza, Señor. Que tu iglesia en esta mañana, Padre, Señor, reciba bendición, Señor. Que podamos ver, Señor, este lugar de ahora en adelante, Señor, como siempre lo ha sido, un lugar de esperanza, un lugar de crecimiento y un lugar donde podemos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestros corazones, Señor, y ser transformados en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y llévanos con bien a nuestras casas en este día, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, así es. Dios los bendiga, iglesia, que han despedidos en esta mañana.
¿Ah?